Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá y a la comunidad educativa. El país no ha podido encontrarse en peores condiciones en su historia que en las actuales. Un gobierno en manos de un presidente que es en cuerpo ajeno de Uribe, quien le atraviesa un palo en la rueda al proceso de paz, que atenta contra la JEP y que ha entronizado la violencia letal desde tiempo atrás, pero que en este paro nacional se ha ensañado contra las movilizaciones pacíficas generalizadas a lo largo y ancho del país y que han asumido la protesta ante la difícil situación económica empeorada aún más con esta pandemia que el gobierno no ha confrontado, sino que ha dejado en el abandono, lo que ha conllevado la pérdida de miles de vidas por efecto del coronavirus, a las que hay que sumar entonces los muertos por represión en las movilizaciones, los del hambre, los líderes asesinados, los desmovilizados, las víctimas en los territorios del narcotráfico y las de aquellos en los territorios ocupados por las disidencias de la guerrilla y de los grupos paramilitares. Y los que han sobrevivido entonces son los miles de heridos, los centenares de detenidos, las mujeres violadas y los de los ojos mutilados. Es el país más violento. En medio de esta desgracia, a solicitud del gran empresariado y de los bancos, entonces se les ocurre reactivar y en lo más difícil de la pandemia. Entre esto, el llamado a la presencialidad en la educación en claro riesgo para la vida de las comunidades educativas. En Bogotá, a la alcaldesa y a la secretaria de Educación llaman a la presencialidad a partir del 6 de julio sin hacer una valoración del riesgo de perder vidas por pandemia. Al igual que el gobierno nacional que no negocia, en Bogotá Clara López, en desprecio por la vida, se sostiene en el regreso inseguro al colegio. No han atendido la solicitud expresada en el comunicado en que más de 140 organizaciones científicas y de la salud le solicitan al gobierno la derogatoria de la resolución 777 y declaran además que no es el momento para reactivar la economía, además de que el índice de resiliencia no tiene sustento científico. Ante esta tosudez, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación mantiene la misma directriz tomada durante estos 15 meses que llevamos de pandemia para proteger la vida de los integrantes de las comunidades educativas y es la de seguir atendiendo a los estudiantes en la estrategia de aprender en casa. Esto lo fundamentamos en las decisiones que se deben tomar desde los gobiernos escolares en su autonomía de ley y consultando la asamblea de docentes, los consejos de padres y madres de familia y los consejos estudiantiles. Se debe tener en cuenta también la caracterización de la pandemia que pasa por datos de COVID oficiales, tales como decir que en el país hay en el momento 28.315 casos nuevos y en Bogotá en promedio 8.861 diarios, que las UCIs están en ocupación del 95.9%, que no es un dato real porque hay un subregistro, que los muertos a nivel nacional son más de 600 y en Bogotá en promedio de 150, que los contagiados positivos en Bogotá son de 1025.5 por cada 100.000 habitantes y que además por un 25% de casos positivos en las pruebas PCR aplicadas. El Ministerio de Salud no protege la salud ni la vida. La vacunación es muy lenta. La inmunidad por pandemia del 75 al 80% de la población la esperan alcanzar es con el contagio masivo de los colombianos porque les sale más barato, porque el presupuesto no lo invierten en más compras de pruebas PCR ni en las vacunas suficientes. Esto conlleva a un alto costo de las vidas que se pierden y no se puede descontar que quienes llegan a una UCI tienen el 50% de probabilidades de salir con vida. El doctor Orlando Acosta ha dicho que esta acción del gobierno en el cual eh, hay el desprecio por la vida se puede calificar como un genocidio. Entonces, llamamos al magisterio a desarrollar las actividades desde la virtualidad, a continuar y fortalecer el trabajo con padres y madres de familia para que protejan la vida de sus hijos y no los expongan en una ciudad peligrosa en salud como Bogotá. Atentos a las directrices también que se, eh, que se deriven de FECODE, que en estos instantes se encuentra negociando el pliego de peticiones y en los cuales está el reclamo al cumplimiento de los acuerdos de 2019 y los puntos que están
contenidos en el pliego. Y además el resultado de las negociaciones de los trabajadores estatales, del pliego de trabajadores estatales, en los cuales se encuentra el aumento salarial para los empleados oficiales y por supuesto del magisterio para el año 2021. Les habló Andrés Cuyes Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la AE, secretario de Seguridad Social y de Salud. Que tengan un buen fin de semana.